Lo que nos pasa viene de lejos. España arrastra desde el siglo XIX una idea de monarquía que es incompatible con la idea de democracia. No porque las monarquías sean siempre incompatibles con la democracia, aunque intrínsecamente lo son porque funcionan con el principio hereditario, pero sobre todo porque en el desarrollo de la historia de España, los Borbones no han hecho nada para que el principio democrático se sitúe por encima del principio monárquico. En 1845, el general Narváez, un autoritario, con la ayuda de Donoso Cortés, un reaccionario, sentaron las bases de lo que se llama el doctrinarismo español, que lo que hace es asentar la idea de que la soberanía en España se comparte entre la nación y la corona, por supuesto con la sanción de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A partir de ese momento, los españoles iban a ser españoles no porque tuvieran una constitución que les reconociera derechos, no, iban a ser españoles porque tenían que sentir a España. En vez de derechos, identidad, aunque de la identidad no comas. En el siglo XXI vemos que las derechas van a todos lados con las banderas, diciendo que nos olvidemos de todo, que lo único importante es ser español. Claro, luego se posicionan en contra, por poner un ejemplo, la subida del salario mínimo. En el siglo XXI Urdangarín iba a los políticos de la democracia a pedirles dinero en nombre del rey, e iban y se lo daban, porque la legitimidad monárquica siempre ha pesado más que la democrática en los gobernantes españoles. Las derechas españolas siempre han sido intrínsecamente monárquicas porque con los Borbones nunca han visto puestos en cuestión sus privilegios. Mientras que en Francia le cortaban la cabeza a Luis XVI, en España se preparaban las condiciones para que Fernando VII impidiera después el desarrollo del liberalismo. ¡Qué paradoja! Inventamos la palabra y lo cercenamos. Los Borbones intentaron crear un cordón sanitario para que las ideas revolucionarias francesas no pasaran los Pirineos. Carlos IV fue el primero que no entendió que la monarquía era un depósito de la nación y no una posesión de los Borbones. Y por eso cuando quiso pasar la corona a Napoleón, el pueblo se negó y comenzó la Guerra de la Independencia, que fue la primera guerra civil española, que la solventaron potencias extranjeras. Para los Borbones, la monarquía no viene de ninguna constitución, viene de la historia. Fue Juan Carlos I de Abu Dhabi el que le dijo a Suárez: tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos. Yo estoy aquí porque me ha puesto la historia con 700 y pico de años. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. Lo que se construyó en 1845 y luego sancionó la Constitución de Cánovas del Castillo de 1876 es la base de la derecha retrógrada que hoy aún tenemos. Hay que reconocerles que en los últimos 2 siglos han sido coherentes. La derecha siempre ha sido monárquica, porque el rey mandaba en el ejército, y por eso la alternativa democrática desde el siglo XIX siempre ha sido republicana. Siempre ha sido la derecha centralista para impedir que, sobre todo, el municipalismo pusiera en cuestión el control de las oligarquías del país, y por eso la alternativa siempre ha sido juntista y federalista. La derecha siempre ha sido católica, porque así se juzgaban y sometían a las mayorías analfabetas e ignorantes. La alternativa, en cambio, era laica y apostaba por la educación popular o por un cristianismo emancipador. La derecha siempre ha estado en contra de los derechos para las mayorías y por eso se opuso al sufragio universal y luego al femenino, se opuso a los sindicatos y a la jornada de 8 horas, se opuso a la legalización de los partidos obreros y siempre defendió los privilegios. La alternativa democrática siempre fue socialista y comunista. Defendía el sufragio, el masculino y el femenino, los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, acabar con los privilegios. Lo mismo que pasa hoy, en 2020. La derecha hoy dice que España es suya y seguro que muchos de ellos se lo creen. En el entorno de Vox y también del PP dicen que para eso ganaron una guerra, la legitimidad del 36. Por eso golpean a la izquierda con la bandera, con la cruz, con la lengua, con los muertos, con la historia, con cosas que son de toda la comunidad, pero que ellos las entienden en su lectura excluyente como si les pertenecieran solo a ellos. Y cuando algo no les encaja en su marco, las desprecian o las aniquilan como las víctimas del 11M o las víctimas del franquismo. Es tanta la soberbia autoritaria de la derecha que incluso golpean con la Constitución, de la que no le interesan sino algunas partes. Banderas, crucifijos, coronas, una idea imperial de la lengua, reales academias llenas de señores mayores conservadores, torturar a los toros o permitir que hubiera empresarios que hacían regalos a los reyes. Hay, sin embargo, una España nueva, que no es monárquica, que no es centralista, que no es católica, que no es taurina, que está en contra de cualquier privilegio y que además, para disgusto de la derecha, está gobernando. Y la derecha ya manda a don Pelayo, y don Pelayo, desobedientes, que no viene. Bienvenidas a la frontera.